Los bancos nacionales resisten. ¿Cómo reaccionaron los bancos nacionales inflacionistas a esto? No muy bien, porque como se podía ver, el sistema de SAFEC puso límites a la cantidad de billetes que podían emitir. Les molestaba la redención por parentesco y detestaban la redención sistemática de especies porque eso los obligaba a ser honestos. Pero los bancos de los países sabían que cualquier banco que no cumpliera con las reglas sería rechazado por los bancos que lo hicieran, o al menos ver sus notas aceptadas solo con descuento y no en un área muy amplia. En eso, todos los medios legales para detener a SAFEC fallaron. La Corte Suprema de Massachusetts confirmó en 1827 el derecho de SAFEC a exigir oro o plata para los billetes de banco del país, y la legislatura estatal se negó a fletar un banco de compensación dirigido por los bancos del país, probablemente asumiendo con razón que estos bancos realizarían operaciones mucho menos estrictas. Picados por estos reveses, los bancos del país cumplieron con las reglas, esperaron su momento y esperaron su venganza. Los efectos estabilizadores de SAFEC. A pesar de que el objetivo inicial de SAFEC había sido aumentar la circulación de Citibanks, esto no sucedió. De hecho, al canjear sus notas a la par, los bancos nacionales ganaron una nueva respetabilidad. Esto se produjo, naturalmente, a expensas de la cantidad de billetes emitidos por los peores exinflacionistas. Pero al menos en Massachusetts, el porcentaje de billetes de Citibank en circulación cayó del 48,5% en 1826 al 35,8% en 1833. El arma más grande y poderosa que SAFEC tenía para mantener la estabilidad era el poder de otorgar membresía al sistema. Solo aceptaba bancos cuyos billetes eran sólidos. Si bien SAFEC no podía evitar que un banco malo se inflara, negarle la membresía aseguraba que los billetes no disfrutaran de una amplia circulación, y los bancos miembros que estaban mal administrados podrían ser eliminados de la lista de bancos de Nueva Inglaterra aprobados por SAFEC en buen estado. Esto hizo que los billetes de un banco infractor se negociaran con un descuento a la vez, a pesar de que el propio banco aún podría estar canjeando sus billetes en especie. De otra manera, SAFEC ejerció una influencia estabilizadora en la economía de Nueva Inglaterra. Controlaba el uso de descubiertos en el sistema. Cuando un banco miembro necesitaba dinero, podía solicitar un sobregiro, es decir, una parte del exceso de reservas en el sistema bancario. Si SAFEC decidiera que la política de préstamos de un banco miembro no era lo suficientemente conservadora, podría negarse a sancionar la solicitud del banco de pedir prestado reservas en SAFEC. La denegación de descubiertos a los bancos despilfarradores obligó a esos bancos a mantener sus activos más líquidos. Pocos bancos centrales gubernamentales hoy en día han tenido éxito en eso. Esto es aún más notable cuando se considera que SAFEC, o cualquier banco central, podría haber obtenido ingresos por intereses adicionales al emitir sobregiros de manera irresponsable. Pero el Dr. George Trivelli, cuya excelente monografía de SAFEC Bank en la que confiamos en este estudio, afirma que al proporcionar estabilidad al sistema bancario de Nueva Inglaterra, no se debe inferir que el SAFEC Bank operaba puramente como benefactor público. Cito. SAFEC, de hecho, obtuvo grandes ganancias. En su apogeo en 1858, el último año de existencia, estaba redimiendo $400 millones en billetes, con un costo salarial anual total de solo $40. Las ganancias saludables se derivaron principalmente de prestar esos depósitos de reserva, que el propio SAFEC, recuerde, no pagó intereses. No es sorprendente que las acciones de SAFEC fueran las acciones bancarias de mayor precio en Boston, y para 1850, los dividendos regulares eran del 10%. La diferencia de SAFEC de que el sistema de SAFEC podía proporcionar el canje de billetes mucho más barato que el gobierno de los Estados Unidos fue declarada por un contralor de la moneda de los Estados Unidos. John J. Knox comparó los dos sistemas desde un punto de vista ventajoso de medio siglo. En 1857, el rescate de billetes por parte del SAFEC Bank fue de casi $400 millones, frente a $137.697.696 en 1875, la cantidad más alta jamás reportada bajo el sistema bancario nacional. Los rescates en 1898 fueron de solo $66.683, 476 a un costo de $1.29 por mil. El costo de canje bajo el sistema de SAFEC era de 10 centavos por cada $1.000, lo que no parece incluir el transporte. Si se deduce esta partida del coste del canje de billetes nacionales, se reduciría a unos 94 céntimos. Esta diferencia se explica por la cantidad relativamente pequeña de reembolsos por parte del Tesoro y el mayor gasto derivado de la necesidad de controles oficiales por parte del gobierno y por los salarios más altos pagados. Pero teniendo en cuenta estas diferencias, se establece el hecho de que se podría confiar a la empresa privada el trabajo de canjear los billetes en circulación de los bancos, y por lo tanto se podría hacer de manera tan segura y mucho más económica que el mismo servicio que puede realizar el gobierno.
El volumen de reembolsos fue mucho mayor en SAFEC que en el sistema bancario nacional. Durante la existencia de SAFEC de 1825 a 1857, promediaron $229 millones por año. El promedio del sistema nacional desde su inicio en 1863 hasta aproximadamente 1898 es puesto por el señor Knox en solo $54 millones. Además, en su apogeo en 1858, se redimieron $400 millones, pero la oferta monetaria de Nueva Inglaterra era de solo $40 millones. Esto significaba que, sorprendentemente, la nota promedio se canjeaba 10 veces al año, o una vez cada 5 semanas. El capital bancario, la circulación de billetes y los depósitos, considerados en conjunto como el poder bancario, crecieron en Nueva Inglaterra per cápita mucho más rápido que en cualquier otra región del país entre 1803 y 1850. Y hay alguna evidencia de que los bancos de Nueva Inglaterra no fueron tan susceptibles al desastre durante los varios pánicos bancarios durante ese tiempo. En el pánico de 1837, ni un solo banco de Connecticut quebró, ni suspendió los pagos en efectivo. Todos permanecieron en el sistema de SAFEC. Y cuando en 1857 se suspendió el pago en especie en Maine, todos los bancos, excepto 3, permanecieron en funcionamiento. Como declaró la Comisión Bancaria de Maine, el sistema de SAFEC, aunque no está reconocido en la ley bancaria, ha demostrado ser una gran salvaguarda para el público. Cualesquiera que sean las objeciones que puedan existir al sistema en teoría, su funcionamiento práctico es mantener la circulación de nuestros bancos dentro de los límites de la seguridad. La desaparición de los SAFEC, las extraordinarias ganancias y el poder que los SAFEC habían alcanzado en 1858 generaron competidores. El único que se estableció fue el Banco de Rescate Mutuo en 1858. Este banco fue en parte una respuesta al comportamiento un tanto arrogante de SAFEC en ese momento, después de 35 años de éxito sin precedentes. Pero más y más importante, el equilibrio de poder en la legislatura estatal se había desplazado fuera de Boston a las áreas de Country Bank. Los políticos eran más receptivos a los deseos de los bancos de los países en expansión. Sin embargo, hay que decir que SAFEC actuó hacia el Banco de la Redención Mutua con pesar donde la conciliación hubiera ayudado, tratando de forzar la redención mutua del negocio. SAFEC, a partir del 8 de octubre de 1858, se negó a honrar los billetes de los bancos que tenían depósitos en el recién llegado. Además, SAFEC, en efecto, amenazó a cualquier banco que retirara depósitos de él. Pero los bancos del país se unieron al recién llegado, y el 16 de octubre, SAFEC anunció que dejaría de liquidar los billetes de banco del país, convirtiéndose así en un banco más. Solo quedó el Banco de Redención Mutua, y aunque pronto tuvo a la mitad de los bancos de Nueva Inglaterra como miembros, fue mucho más laxo hacia el exceso de emisiones de los bancos nacionales. Quizás el SAFEC hubiera regresado en medio de la insatisfacción con su sucesor, pero en 1861, poco más de 2 años después de que SAFEC dejara de limpiar, comenzó la guerra civil y se detuvieron todos los pagos en especie. Como último clavo en el ataúd, la ley del Sistema Bancario Nacional de 1863 prohibió la emisión de billetes de banco estatales, otorgando un monopolio al gobierno que ha continuado desde entonces. Sin embargo, mientras duró, el sistema bancario de SAFEC demostró que es posible en un sistema de libre mercado que los bancos privados compitan para establecerse como cámaras de compensación eficientes, seguras y económicas, lo que limita la emisión excesiva de papel moneda. La guerra civil ejerció un impacto aún más fatídico en el sistema monetario y bancario estadounidense que el que tuvo la guerra de 1812. Estableció a los Estados Unidos, por primera vez, excepto de 1814 a 1817, en una moneda fiduciaria irredimible que duró 2 décadas y condujo a una inflación imprudente de los precios. Esta cotización del billete verde sentó un precedente trascendental para los Estados Unidos posteriores a 1933, y aún más particularmente para el experimento posterior a 1971 en dinero fiduciario. Quizás una consecuencia aún más importante de la guerra civil fue el cambio permanente que se produjo en el sistema bancario estadounidense. El gobierno federal, en efecto, prohibió la emisión de billetes de banco estatales y creó un nuevo sistema bancario nacional de reserva, fraccionaria cuasi centralizado, que allanó el camino para el regreso de la banca central absoluta en el sistema de la Reserva Federal. La guerra civil, en resumen, puso fin a la separación del gobierno federal de la banca y unió a las dos instituciones en una simbiosis cada vez más estrecha y permanente. De esa manera, el Partido Republicano, que heredó la admiración big por el papel moneda y el control gubernamental y el patrocinio de la banca inflacionaria, pudo implantar la tradición del dinero blando de forma permanente en el sistema estadounidense.
Billetes verdes. La guerra civil llevó a un enorme aumento de los gastos federales, que se dispararon de $66 millones en 1861 a $1.003.000 millones $4. Años después, para pagar estos gastos hinchados, el Tesoro intentó inicialmente, en el otoño de 1861, flotar una emisión masiva de bonos de $150 millones para ser comprada por los principales bancos de la nación. Sin embargo, el secretario del Tesoro Salmon P. Chase, un ex jacksoniano, trató de exigir a los bancos que pagaran el préstamo en especie que no tenían. Esta presión masiva sobre su especie, así como una mayor demanda pública de especies debido a una merecida falta de confianza en los bancos, provocó una suspensión general de los pagos de especies unos meses más tarde, a fines de diciembre de 1861. Esta suspensión fue seguida rápidamente por el propio Tesoro, que suspendió los pagos en especie de sus bonos del Tesoro. El gobierno de los Estados Unidos rápidamente se aprovechó de estar en un estándar fiduciario inconvertible. En la Ley de Curso Legal de febrero de 1862, el Congreso autorizó la impresión de $150 millones en nuevos billetes de los Estados Unidos, que pronto se conocerían como billetes verdes, para pagar los crecientes déficits de guerra. Los billetes verdes se convirtieron en moneda de curso legal para todas las deudas, públicas y privadas, excepto que el Tesoro continuó con su obligación legal de pagar los intereses de su deuda pública pendiente en especie. Los billetes verdes también se hicieron convertibles a la par en bonos estadounidenses, que siguieron siendo una opción generalmente no utilizada para el público y se derogaron un año después. Al crear billetes verdes en febrero, el Congreso resolvió que este sería el primer y último problema de emergencia. Pero la impresión de dinero es embriagadora, y se autorizó una segunda emisión de $150 millones en julio y todavía una tercera de $150 millones a principios de 1863. El valor en circulación del billete verde alcanzó un máximo en 1864 de $415 millones. Los billetes verdes comenzaron a depreciarse en términos de especie casi tan pronto como se emitieron. En un intento por aumentar el precio de los bonos del gobierno, el secretario Chase eliminó la convertibilidad de los billetes verdes en julio de 1863, un acto que simplemente redujo aún más su valor. Chase y los funcionarios del Tesoro, en lugar de reconocer su propia responsabilidad principal por la continua depreciación de los billetes verdes, culparon convenientemente a los especuladores anónimos del oro. En marzo de 1863, Chase comenzó una campaña decidida, que duraría hasta que fue expulsado de su cargo, para detener la depreciación controlando, asaltando y finalmente eliminando el mercado del oro. A principios de marzo, hizo que el Congreso impusiera un impuesto de timbre sobre las ventas de oro y prohibiera los préstamos sobre una garantía de moneda por encima de su valor nominal. Esta restricción en el mercado del oro tuvo poco efecto, y cuando la depreciación reanudó su marcha a fines de año, Chase decidió derogar de facto el requisito de que los derechos de aduana se pagaran en oro. A fines de marzo de 1864, Chase declaró que a los importadores se les permitiría depositar billetes verdes en el Tesoro y recibir oro a cambio con una prima por debajo del mercado. Los importadores podrían usar el oro para pagar los derechos de aduana. Se suponía que esto reduciría en gran medida la necesidad de que los importadores compraran monedas de oro en el mercado y, por lo tanto, redujeran la depreciación. El resultado, sin embargo, fue que el billete verde, a 59 centavos de dólar en oro cuando Chase comenzó el experimento, había caído a 57 centavos a mediados de abril. Chase se vio obligado a derogar su plan de derechos de aduana. Con el fracaso de este intento de regular el mercado del oro, Chase rápidamente intensificó su intervención. A mediados de abril, vendió una cantidad masiva de $11 millones en oro para reducir la prima de oro de los billetes verdes. Pero el impacto fue insignificante, y el Tesoro no pudo continuar esta política indefinidamente porque tenía que mantener suficiente oro en sus bóvedas para pagar intereses sobre sus bonos. A finales de mes, el dólar estaba más bajo que nunca, habiéndose hundido por debajo de los 56 centavos en oro. Infatigablemente, Chase lo intentó de nuevo. A mediados de mayo de 1864, vendió divisas en Londres a tasas inferiores a las del mercado para reducir las libras en relación con los dólares y, más específicamente, para reemplazar parte de la demanda de exportación de oro de Estados Unidos en Inglaterra. Pero esto también fue un fracaso, y Chase terminó este experimento antes de fin de mes. Finalmente, el secretario Chase decidió quitarse los guantes. No había logrado regular el mercado del oro. Por lo tanto, pondría fin a la apreciación de los billetes verdes destruyendo por completo el mercado del oro. A mediados de junio, había impulsado en el Congreso una medida verdaderamente despótica para prohibir, bajo pena de severas sanciones, todos los contratos de futuros en oro, así como todas las ventas de oro por parte de un corredor fuera de su propia oficina. El resultado fue un desastre.
El mercado del oro estaba en caos, con amplios rangos de precios debido a la ausencia de un mercado organizado. Los empresarios clamaron por la derogación del proyecto de ley de cotización de oro. Y, lo peor de todo, el objetivo de la ley, reducir la depreciación del dólar de papel, apenas se había logrado. En cambio, la confianza del público en el billete verde se desplomó y su depreciación en términos de oro empeoró mucho. A principios de junio, el dólar del billete verde valía más de 52 centavos en oro. Las aprensiones sobre el billete de oro emergente hicieron que el billete verde bajara ligeramente a 51 centavos a mediados de junio. Luego, después de la aprobación del proyecto de ley, el dólar se desplomó, alcanzando los 40 centavos a fin de mes. El desastroso proyecto de ley de oro fue derogado apresuradamente a fines de junio, y tal vez no por coincidencia, el secretario Chase fue destituido de su cargo al mismo tiempo. La guerra contra los especuladores había terminado. Tan pronto como los billetes verdes se depreciaron a menos de 97 centavos en oro, las monedas de plata fraccionarias se infravaloraron y, por lo tanto, se exportaron para ser intercambiadas por oro. En julio de 1862, en consecuencia, no quedaba en circulación ninguna moneda superior al centavo de cobre y níquel. El gobierno de los Estados Unidos luego se lanzó a llenar el vacío con boletos pequeños. Primero emitió sellos postales para el propósito, luego trozos de papel sin pegar y finalmente, después de la primavera de 1863, billetes de papel fraccionarios. A mediados de 1864 se habían emitido un total de 28 millones de dólares en moneda de franqueo y billetes fraccionarios. Incluso los centavos de níquel cobre comenzaron a desaparecer de la circulación a medida que los billetes verdes se depreciaban y las monedas de níquel cobre comenzaban a estar infravaloradas. La expectativa y finalmente la realidad de la subvaluación llevaron a las monedas ahordas y luego a las exportaciones. Los billetes de franqueo y fraccionarios no ayudaron porque sus denominaciones más bajas eran de 5 centavos y 3 centavos, respectivamente. La escasez de centavos finalmente se alivió cuando se emitió un centavo degradado y más liviano en la primavera de 1864, que consistía en bronce en lugar de níquel y cobre. Tan pronto como los bancos de la nación y el propio Tesoro suspendieron los pagos en especie a fines de 1861, la ley de Gresham entró en vigencia y la moneda de oro prácticamente desapareció de la circulación, a excepción de los pagos de intereses del gobierno y los derechos de aduana de los importadores. La rápida emisión de billetes verdes de curso legal, que el gobierno obligó a los acreedores a aceptar a la par, aseguró la continua desaparición del oro a partir de entonces. La fascinante excepción fue California. Había muy pocos bancos durante este periodo al oeste de Nebraska, y en California, la ausencia de bancos estaba asegurada por el hecho de que los bancos emisores de billetes, al menos, estaban prohibidos por la Constitución de California de 1849. Los descubrimientos de oro de California de finales de la década de 1840 aseguraron un suministro abundante de monedas. Acostumbrados a una moneda de solo monedas de oro, sin intrusión de billetes, los empresarios de California tomaron medidas para mantener la circulación del oro y evitar el pago aproximado en billetes verdes. En primero, los comerciantes de San Francisco en noviembre de 1862 acordaron conjuntamente abstenerse de aceptar o pagar billetes verdes a cualquier precio que no fuera el valor de mercado depreciado y mantener el oro como estándar monetario. Cualquier empresa que se niegue a cumplir con el acuerdo será incluida en la lista negra y se le exigirá que pague oro y efectivo por cualquier bien que pueda comprar en el futuro. Sin embargo, los esfuerzos voluntarios no fueron suficientes para derrocar el poder federal que respaldaba la moneda de curso legal, por lo que los comerciantes de California obtuvieron la aprobación en la legislatura de California de una ley de contratos específicos a fines de abril de 1863. La ley de contratos específicos disponía que los contratos para el pago de tipos específicos de dinero serían exigibles en los tribunales. Después de la aprobación de esa ley, los empresarios de California pudieron protegerse contra las licitaciones de billetes verdes insertando cláusulas de pago de monedas de oro en todos sus contratos. Ojalá los otros estados, e incluso el gobierno federal, hubieran hecho lo mismo. Además, los bancos privados de depósito en California se negaron a aceptar billetes verdes en depósito. Los periódicos utilizaron su influencia para advertir a los ciudadanos sobre los peligros de los billetes verdes, y el gobierno estatal se negó a aceptar billetes verdes en pago de impuestos. De esa manera, todas las principales instituciones de California se unieron para negarse a aceptar o dar su visto bueno al papel federal inconvertible. Las instituciones judiciales también ayudaron a mantener el patrón oro y repeler el papel estadounidense depreciado. Los tribunales de California no solo confirmaron la constitucionalidad de la Ley de Contratos Específicos, sino que la Corte Suprema de California dictaminó en 1862 que los billetes verdes no podían aceptarse en los impuestos estatales o del condado, ya que la Constitución estatal prohibía cualquier aceptación de papel moneda para impuestos. El estado de Oregón se apresuró a seguir el ejemplo de California. La Constitución de Oregón también había prohibido los bancos de emisión, y el oro había sido durante años la moneda exclusiva.
2 semanas después del acuerdo de los comerciantes de San Francisco, los comerciantes de Salem, Oregón, respaldaron unánimemente el oro como estándar monetario y se negaron a aceptar billetes verdes a la par. 2 meses más tarde, los principales comerciantes de Portland acordaron aceptar billetes verdes solo a las tasas actuales en San Francisco. Los comerciantes del resto del estado se apresuraron a hacer lo mismo. Los comerciantes de Portland emitieron una advertencia circular de una lista negra de todos los clientes que insistían en saldar sus deudas en billetes verdes y serían boicoteados rápidamente y los tratos con ellos solo serían en efectivo. Los bancos de depósitos de Oregón también se negaron a aceptar billetes verdes, y la legislatura de Oregón siguió a California 1 año y medio después al aprobar una ley de desempeño específica. Oregón también se negó a aceptar billetes verdes e impuestos y fortaleció la ley en 1864 al exigir que todos los impuestos recaudados por los estados, condados o corporaciones municipales en el mismo se recauden y paguen en monedas de oro y plata de los Estados Unidos, y no de otra manera. En el mismo año, la Corte Suprema de Oregón siguió a California al dictaminar que los billetes verdes no podían recibirse constitucionalmente en pago de impuestos. La historia bancaria durante la Guerra Civil se complica enormemente por el advenimiento del sistema bancario nacional en la última parte de la guerra. Pero está claro que los bancos estatales, al poder suspender la especie en dinero piramidal y crédito además de los billetes verdes federales, se beneficiaron enormemente al poder expandirse durante este periodo. Por lo tanto, el total de billetes y depósitos bancarios estatales fue de $510 millones en 1860 y en 1863 aumentó a $743 millones, un aumento en los pasivos por demanda de los bancos estatales en esos 3 años del 15,2% anual. No es de extrañar, entonces, que, contrariamente a la opinión histórica más antigua, muchos bancos estatales estuvieran entusiasmados con los billetes verdes, que les proporcionaban moneda de curso legal que podía funcionar como una base de reserva sobre la cual podían expandirse. Como dice Hammond, en lugar de ser frenados, como algunas personas suponen más tarde, los poderes de los bancos se vieron aumentados por los problemas de moneda de curso legal. A medida que aumentaran las emisiones, aumentarían los depósitos de los bancos. Fin de la cita. De hecho, el senador Sherman, republicano de Ohio, señaló que los bancos estatales favorecían los billetes verdes, y el autor principal de la legislación sobre billetes verdes, el representante Elbridge Spalding, republicano de Nueva York, presidente del Subcomité de Finanzas y Medios de la Cámara de Representantes que presentó el proyecto de ley, era un banquero de Buffalo. La oferta monetaria total del país, incluida la moneda de oro, los billetes estatales, la plata subsidiaria y la moneda estadounidense, incluidos los billetes fraccionarios y verdes, ascendió a $745,4 millones en 1860. En 1863, la oferta monetaria se había disparado a $1,435,000,000, un aumento del 92,5% en 3 años, o 30,8% anual. Al final de la guerra, la oferta monetaria, que ahora incluía billetes y depósitos nacionales, totalizaba $1,773,000,000, un aumento en 2 años del 23,6% o 11,8% anual. Durante toda la guerra, la oferta monetaria aumentó de $45,4 millones a $1,773,000,000, un aumento de 137,9% o 27,69% anual. La respuesta a esta severa inflación monetaria fue una inflación masiva de precios. No es de extrañar que los billetes verdes, que se depreciaron rápidamente en términos de oro, también se depreciaron en términos de bienes. Los precios al por mayor aumentaron de 100 en 1860 a 210,9. Al final de la guerra, un aumento de 110,9%, o 22,2% por año. La administración republicana argumentó que su emisión de billetes verdes era requerida por una severa necesidad en tiempos de guerra. Cito. La falsedad de este argumento se ve por el hecho de que los billetes verdes prácticamente no se emitieron después, de mediados de 1863. Había 3 alternativas a la emisión de dinero fiduciario de curso legal. 1. El gobierno podría haber emitido papel moneda pero no haberlo convertido en moneda de curso legal. Se habría depreciado aún más rápidamente. En cualquier caso, habrían tenido un estatus de moneda de curso casi legal al ser cobrables en cuotas e impuestos federales. 2. Podría haber aumentado los impuestos para pagar los gastos de trabajo. 3. Podría haber emitido bonos y otros valores y vendido la deuda a bancos e instituciones no bancarias. De hecho, el gobierno empleó ambas alternativas y después de 1863 dejó de emitir billetes verdes y se basó exclusivamente en ellos, especialmente en un aumento de la deuda pública. El déficit acumulado durante la guerra fue de $614,000 millones, de los cuales la impresión de billetes verdes solo financió $431,7 millones.
de los déficits federales durante la guerra. Los billetes verdes financiaron el 22,8% en el año fiscal 1862, el 48,5% en 1863, el 6,3% en 1864 y ninguno en 1865. Esto es particularmente llamativo si tenemos en cuenta que el déficit máximo se produjo en 1865, en total $963,8 millones. Todo lo demás se financió con el aumento de la deuda. Los impuestos también aumentaron considerablemente. Los ingresos aumentaron de $52 millones en 1862 a $333 millones. Millones en 1865. Los ingresos fiscales como porcentaje del presupuesto aumentaron de un minúsculo 10,7% en el año fiscal 1862 a más del 26% en 1864 y 1865. Está claro, entonces, que el argumento de la necesidad de cotización en la impresión de billetes verdes era engañoso, y de hecho los defensores de los billetes verdes admitieron que era perfectamente posible emitir deuda pública, siempre que la administración estuviera dispuesta a ver aumentar los precios de sus bonos y aumentar considerablemente sus pagos de intereses. Al menos durante la mayor parte de la guerra, no estaban dispuestos a arriesgarse en el competitivo mercado de bonos. La deuda pública y el sistema bancario nacional. La deuda pública de la guerra civil trajo a la historia financiera estadounidense el importante advenimiento de un tal J. Cook, nacido en Ohio, se había unido a la exitosa firma de banca de inversión de Filadelfia Clark & Dodge como empleado a la edad de 18 años. En pocos años, Cook alcanzó el estatus de socio menor y, en 1857, dejó la empresa para diversificarse por su cuenta en la promoción de canales y ferrocarriles y otras empresas comerciales. Allí, sin duda, se habría quedado, excepto por el hecho afortunado de que él y su hermano Henry, editor del principal periódico republicano de Ohio, el Ohio State Journal, eran amigos cercanos del senador estadounidense Salmon P. Chase. Chase, un veterano líder del movimiento antiesclavista, luchó y perdió la nominación presidencial republicana en 1860 ante Abraham Lincoln. En ese momento, los cocineros decidieron emplumar su nido presionando para que Salmon Chase fuera secretario del Tesoro. Después de un fuerte cabildeo por parte de los cocineros, se aseguró el nombramiento de Chase. Así que Jay Cook rápidamente estableció su propia casa de banca de inversión de Jay Cook & Company. Todo estaba en su lugar. Ahora quedaba aprovechar la oportunidad. Como el padre del cocinero escribió sobre Henry, tomé mi pluma principalmente para decir que el plan de H.S. Henry de conseguir a Chase en el gabinete y a John Sherman en el Senado se ha cumplido, y que ahora es el momento de ganar dinero, mediante contratos honestos con el gobierno. Fin de la cita. Ahora, de hecho, era su momento para ganar dinero, y Cook no perdió tiempo en hacerlo. No se necesitó mucha persuasión, incluidos lloriqueos y cenas, para que Cook indujera a su amigo Chase a dar un paso sin precedentes en el otoño de 1862, otorgando a la casa de Cook el monopolio de la suscripción de la deuda pública. Con enorme energía, Cook se lanzó a la tarea de persuadir a la masa del público para que comprara bonos del gobierno de los Estados Unidos. Al hacerlo, Cook tal vez inventó el arte de las relaciones públicas y la propaganda de masas. Ciertamente, lo hizo en el ámbito de la venta de bonos. Como escribe Kirkland, con optimismo característico, Cook se lanzó a una cruzada de bonos. Reclutó un pequeño ejército de 2.5 subagentes entre banqueros, aseguradores y líderes comunitarios, y los mantuvo inspirados e informados por correo y telégrafo. Enseñó al pueblo estadounidense a comprar bonos usando publicidad lujosa en periódicos, andanadas y carteles. Dios, el destino, el deber, el coraje, el patriotismo convocaron a agricultores, mecánicos y capitalistas a invertir en préstamos. Fin de la cita. Préstamos que, por supuesto, tuvieron que comprarle a Jay Cook. Y compre los préstamos que hicieron, porque las ventas de bonos de Cook pronto alcanzaron la enorme cifra de $1 millón a $2 millones por día. Quizás $2.000 millones en bonos fueron comprados y suscritos por Jay Cook durante la guerra. Cook perdió su monopolio en 1864 bajo la presión de los banqueros rivales, pero un año más tarde fue reelegido para mantener ese puesto altamente lucrativo hasta que la casa de Cook se estrelló en el pánico de 1873. En la guerra civil, Jay Cook comenzó como un promotor de éxito moderado. Emergió al final de la guerra como un millonario, un hombre que había engendrado el lema popular, quote, tan rico como Jay Cook. Seguramente debió haber contado los $100 cero, que había vertido en las fortunas políticas de Salmon Chase en 1864 como una de las inversiones más lucrativas que había hecho. No es de extrañar que Jay Cook adquiriera una enorme influencia política en la administración republicana de la Guerra Civil y después.
Hugh Macaulay, secretario del Tesoro de 1865 a 1869, era un amigo cercano de Cook, y cuando McCulloch dejó el cargo, asumió el cargo de jefe de la oficina de Cook en Londres. Los hermanos Cook también eran buenos amigos del general Ulysses Grant, por lo que ejercieron una gran influencia durante la administración de Grant. Apenas Cook se había asegurado el monopolio de la suscripción de bonos del gobierno, se asoció con sus asociados, el secretario del Tesoro Chase y el senador de Ohio John Sherman, para impulsar una medida que estaba destinada a tener efectos mucho más fatídicos que los billetes verdes en el sistema monetario estadounidense, el sistema bancario nacional. Las leyes bancarias nacionales destruyeron el sistema bancario estatal previamente descentralizado y bastante exitoso y lo sustituyeron por un sistema bancario nuevo, centralizado y mucho más inflacionario bajo la égida de Washington y un puñado de bancos de Wall Street. Mientras que los efectos de los billetes verdes fueron finalmente eliminados por la reanudación de los pagos en especie en 1879, los efectos del sistema bancario nacional todavía están con nosotros. Este sistema no solo estuvo vigente hasta 1913, sino que allanó el camino para el sistema de la Reserva Federal al instituir un tipo de sistema monetario cuasi bancario central. Las profundas contradicciones internas del sistema bancario nacional eran tales que la nación se vio obligada a avanzar hacia un banco francamente central, o bien a eliminar por completo la banca centralizada y volver a la banca estatal descentralizada. Dada la dinámica interna de la intervención estatal para seguir intensificándose, junto con la adopción casi universal de la ideología estatista después del cambio de siglo XX, el curso que tomaría la nación era desafortunadamente inevitable. Chase y Sherman impulsaron el nuevo sistema al amparo de la necesidad de la guerra, pero fue diseñado para alterar el sistema bancario de forma permanente. El terreno en tiempos de guerra era establecer bancos nacionales, que estaban estructurados de tal manera que necesariamente compraban grandes cantidades de bonos del gobierno de los Estados Unidos, patrón después de la cotización sistemas bancarios gratuitos. Esto vinculó a los bancos de la nación con el gobierno federal y la deuda pública en una relación estrecha y simbiótica. La vergüenza jacksoniana del Tesoro independiente fue barrida de facto y el Tesoro ahora mantendría sus depósitos en una nueva serie de, cito, mascotas, los bancos nacionales trazados directamente por el gobierno federal. De esta manera, el Partido Republicano pudo utilizar la emergencia en tiempos de guerra para cumplir el sueño republicano liberal de un sistema bancario centralizado y controlado por el gobierno federal capaz de inflar la oferta de dinero y crédito de manera uniforme. Engranar con esto era un objetivo político profundo. Como Sherman señaló expresamente, un objetivo vital del sistema bancario nacional era erradicar la vergonzosa doctrina de los derechos de los estados y nacionalizar la política estadounidense. Como se estableció en las leyes bancarias de 1863 y 1864, el sistema bancario nacional preveía la constitución de bancos nacionales por la Oficina del Contralor de la Moneda en Washington. Los bancos estaban libres de cotizaciones en el sentido de que cualquier institución que cumpliera con los requisitos podía obtener una carta, pero los requisitos eran tan altos, de $50 cero, para los bancos rurales a $200 cero, en las ciudades más grandes, que se implementaron pequeños bancos nacionales, particularmente en las grandes ciudades. El sistema bancario nacional creó tres conjuntos de bancos nacionales: Central Reserve City, que era solo Nueva York, Reserve City, otras ciudades con más de 500 habitantes, y Country, que incluía a todos los demás bancos nacionales. Los bancos centrales de la Reserva Central debían mantener el 25% de sus notas y depósitos en reserva de efectivo de bóveda o citar dinero legal, que incluía oro, plata y billetes verdes. Esta disposición incorporaba el concepto de requisito de reserva de cotización, que había sido una característica del sistema bancario sin cotizaciones. Los bancos de la ciudad de la Reserva, por otro lado, podían mantener la mitad de sus reservas requeridas en efectivo de bóveda, mientras que la otra mitad podía mantenerse como depósitos a la vista y depósitos en los bancos centrales de la ciudad de la Reserva. Finalmente, los bancos nacionales solo tenían que mantener una proporción mínima del 15% de sus notas y depósitos, y solo el 40% de estas reservas tenían que estar en forma de efectivo de bóveda. El otro 60% podría ser en forma de depósitos a la vista en los bancos de Reserve City o Central Reserve City. El resultado de este sistema fue reemplazar la estructura individualizada del sistema bancario estatal, anterior a la guerra civil, por una pirámide invertida de bancos rurales que se expandían sobre los bancos municipales reservados, que a su vez se expandían sobre los bancos de la ciudad de Nueva York. Antes de la guerra civil, cada banco tenía que mantener sus propias reservas de efectivo, y cualquier pirámide de notas y depósitos además de eso estaba severamente limitada por las llamadas de rescate en efectivo de otros bancos competidores, así como por el público en general.
Pero ahora, los bancos de reserva de la ciudad podrían mantener la mitad de sus reservas como depósitos en los bancos de la ciudad de Nueva York, y los bancos nacionales podrían mantener la mayor parte de las suyas en uno u otro. De modo que, como resultado, todos los bancos nacionales del país podrían piramidarse en dos capas sobre la base relativamente pequeña de reservas en los bancos de Nueva York. Y, además, esas reservas podrían consistir en billetes verdes inflados, así como en especies. Antes de la Guerra Civil, todos los bancos debían mantenerse en pie o caer en el fondo. Puede colocar en pirámide billetes y depósitos en la parte superior de la especie, pero su espacio para tal expansión inflacionaria es limitado porque la expansión de cualquier banco provocará un mayor gasto de sus clientes en bienes o servicios de otros bancos. Los billetes o cheques del banco en expansión irán a las arcas de otros bancos, que solicitarán el canje del banco en expansión. Esto ejercerá una fuerte presión sobre el banco en expansión, que no puede rescatar todos sus pasivos tal como están y cuyo índice de reservas ha disminuido, por lo que se verá obligado a contraer sus préstamos y pasivos o a hundirse. Bajo el sistema bancario nacional, los bancos de la ciudad de Nueva York piramidan billetes y depósitos en efectivo y billetes verdes. Los Citibanks de reserva colocan en pirámide sus notas y depósitos en la parte superior de las especies, los billetes verdes y los depósitos en la ciudad de Nueva York, y los bancos nacionales colocan en pirámide en la parte superior de ambos. Esto significa que, por ejemplo, si los bancos de la ciudad de Nueva York inflan y expanden sus notas y depósitos, no serán revisados por otros bancos que los soliciten para su canje. En cambio, los Citibanks de reserva podrán expandir sus propios préstamos y pasivos mediante la creación de pirámides sobre sus propios depósitos aumentados en los bancos de la ciudad de Nueva York. A su vez, los bancos del país podrán inflar su crédito piramidando sobre sus mayores depósitos en los bancos de reserva, Citi y Nueva York. Toda la nación puede inflarse de manera uniforme y relativamente sin control al piramidarse sobre unos pocos bancos de la ciudad de Nueva York. Los bancos nacionales no estaban obligados a mantener parte de sus reservas como depósitos en bancos más grandes, pero tendían a hacerlo a largo plazo para poder expandirse uniformemente sobre los bancos más grandes, y a corto plazo debido a las ventajas de tener una línea de crédito con un banco corresponsal más grande, así como a ganar intereses sobre los depósitos a la vista en ese banco. Ilustremos de otra manera cómo el sistema bancario nacional se piramidaba centralizando las reservas. Consideremos el balance hipotético de los distintos bancos. Supongamos que los bancos del país comienzan con $1 millón en efectivo de bóveda como sus reservas. Con el sistema bancario nacional en su lugar, los bancos nacionales ahora pueden depositar 3/5 partes, o $600 de su efectivo en los bancos de la ciudad de reserva a cambio de depósitos a la vista que pagan intereses en esos bancos. Las reservas totales de los dos grupos de bancos no han variado. Pero ahora, debido a que los bancos de los países pueden usar como reservas los depósitos en los Citibanks de reserva, los bancos pueden usar las mismas reservas totales para expandir mucho más su crédito. Por ahora, $400 en efectivo soporta el mismo total de notas y depósitos que los bancos del país habían respaldado previamente, por $1 millón. Y los Citibanks de reserva ahora pueden expandirse $4 millones además de los nuevos $600 en efectivo, o más bien $1.8 millones además de los $600 debido a los Citibanks. En resumen, las reservas de los bancos de los países se han mantenido iguales, pero las reservas de reserva de Citibank han aumentado en $600 y pueden participar en una pirámide de crédito de 4-1 además de eso. Pero eso no es todo. Los Citibanks de reserva pueden depositar la mitad de sus reservas en los bancos de Nueva York. Cuando lo hacen, dado que a los Citibanks de reserva se les permite mantener la mitad de sus reservas en los Citibanks de reserva central, los primeros aún pueden obtener $4 millones además de sus nuevos $600 y sin embargo depositan $300 en efectivo en los bancos de Nueva York. Estos últimos, entonces, pueden expandir otros 4-1 además del nuevo efectivo de $300 o aumentar sus notas y depósitos totales a $1.2 millones. En resumen, el sistema bancario nacional no solo permitió la pirámide de toda la estructura bancaria sobre unos pocos grandes bancos de Wall Street, sino que la misma iniciación del sistema permitió una expansión múltiple de todos los pasivos bancarios al centralizar una gran parte de las reservas de efectivo de la nación de los bancos estatales individuales en manos de los bancos más grandes, y especialmente los de Nueva York, para la expansión de $1.2 millones además de los nuevos $300 en los bancos de Nueva York sirvieron para expandir los pasivos que iban a los bancos más pequeños, que a su vez podrían crecer además de sus mayores depósitos. Pero incluso sin esa expansión adicional, $1 millón de los cuales, asumiremos, originalmente soportaba $6 millones en pagarés y depósitos, ahora soportará
Además de esos 6 millones de dólares, 2 millones de dólares. Millones emitidos por los bancos de la Ciudad de la Reserva y $1.2 millones de los bancos de Nueva York, por no hablar de una mayor expansión por parte de los dos últimos grupos de bancos, lo que permitirá a los bancos nacionales asumir más pasivos. En junio de 1874, la estructura fundamental del sistema bancario nacional cambió cuando el Congreso, como parte de un movimiento inflacionista después del pánico de 1873, eliminó todos los requisitos de reserva para los billetes, manteniéndolos solo en los depósitos. Esto liberó más de 20 millones de dólares de dinero legal de las reservas bancarias y permitió una mayor pirámide de pasivos por demanda. A largo plazo, separó el tratamiento de los pagarés de los depósitos, con pagarés vinculados rígidamente a las tenencias bancarias de deuda pública, y depósitos a la vista piramidales sobre ratios de reserva, en especie y en billetes verdes. Pero esta pirámide inversa centralizada del crédito bancario no lo era todo, porque, de una manera modelada por el sistema bancario libre de cotizaciones, la expansión de las notas de cada banco nacional estaba íntimamente ligada a su propiedad de los bonos del gobierno de los Estados Unidos. Cada banco solo podía emitir pagarés si depositaba un equivalente de valores estadounidenses como garantía en el Tesoro de los Estados Unidos, de modo que los bancos nacionales solo podían expandir sus pagarés en la medida en que compraran bonos del gobierno de los Estados Unidos. Esta disposición vinculaba al sistema bancario nacional íntimamente con el gobierno federal y, más particularmente, con su expansión de la deuda pública. El gobierno federal tenía un mercado asegurado e integrado para su deuda, y cuanto más compraban los bancos esa deuda, más podía inflarse el sistema bancario. La monetización de la deuda pública no solo fue inflacionaria per se, sino que proporcionó la base, cuando lo hicieron los bancos de las ciudades más grandes, de otros bancos que se piramidaron sobre su propia expansión monetaria. La vinculación y el proceso de piramidaje fueron consolidados por varias otras disposiciones. Cada banco nacional estaba obligado a rescatar las obligaciones de todos los demás bancos nacionales a la par. Por lo tanto, se abolió la severa limitación del mercado a la circulación de billetes y depósitos inflados, la depreciación a medida que aumenta la distancia del banco. Y si bien el gobierno federal no podía hacer que las notas de un banco privado fueran de curso legal, confirió un estado de curso casi legal a todos los bancos nacionales al aceptar recibir todas sus notas y depósitos a la par de las cuotas y los impuestos. Es interesante e incluso alentador descubrir que, a pesar de estas enormes ventajas conferidas por el gobierno federal, los billetes nacionales cayeron por debajo de la par con los billetes verdes en la crisis financiera de 1867, y varios bancos nacionales quebraron al año siguiente. La redención genuina, además, se hizo muy difícil bajo el sistema bancario nacional. La laxitud estaba garantizada por el hecho de que los bancos nacionales estaban obligados a rescatar los bonos y depósitos de todos los demás bancos nacionales a la par, y sin embargo, les resultaba difícil rescatar realmente esos pasivos en especie. Uno de los problemas con el sistema bancario estatal anterior a la guerra civil era que las sucursales, interestatales o incluso interestatales eran ilegales, lo que dificultaba el sistema de compensación para canjear rápidamente los billetes y depósitos de otro banco. Uno podría pensar que un sistema bancario nacional al menos eliminaría este problema, pero por el contrario, la banca de sucursales continuó estando prohibida, y la banca de sucursales interestatales es ilegal hasta el día de hoy. Nota del editor. El Congreso eliminó las restricciones federales a la banca interestatal y la ramificación en septiembre de 1994 con la aprobación de la Ley de Eficiencia de la Banca Interestatal y la ramificación de Regal Neal. Un banco solo tendría que canjear sus billetes en su propio mostrador en su oficina central. Además, el canje de billetes se vio paralizado por el hecho de que el gobierno federal impuso un límite máximo de $3 millones al mes por el cual se podían contratar billetes de bancos nacionales. Los requisitos de reserva se consideran ahora una forma sólida y precisa de limitar la expansión del crédito bancario. Pero la precisión puede funcionar de dos maneras. Al igual que los códigos de seguridad gubernamentales pueden disminuir la seguridad al establecer un límite inferior para las medidas de seguridad e inducir a las empresas privadas a reducir la seguridad a ese nivel común. Los requisitos de reserva pueden servir, y normalmente lo hacen, como los denominadores comunes más bajos para los coeficientes de reserva bancaria. La precompetición puede dar como resultado, y en general lo hará, que los bancos mantengan voluntariamente ratios de reserva más altos, pero un requisito legal uniforme tenderá a empujar a todos los bancos a esa proporción mínima. Y de hecho, podemos ver esto ahora en la propensión universal de todos los bancos a ser, cito, totalmente prestados. Es decir, ampliar todo lo que sea legalmente posible hasta los límites impuestos por el coeficiente de reserva legal. Los requisitos de reserva de menos del 100% son más inflacionarios que un dispositivo monetario restrictivo. El sistema bancario nacional estaba destinado a reemplazar a los bancos estatales, pero muchos bancos estatales continuaron al margen y se negaron a unirse a pesar de los privilegios especiales otorgados a los bancos nacionales.
Los requisitos de reserva y capital eran más onerosos, y en ese periodo, los bancos nacionales tenían prohibido otorgar préstamos sobre bienes inmuebles, con los bancos estatales negándose a acudir a ellos voluntariamente. El Congreso, en marzo de 1865, completó la revolución del sistema bancario de la Guerra Civil al imponer un impuesto prohibitivo del 10% sobre todos los billetes, lo que tuvo el efecto deseado de prohibir virtualmente todas las emisiones de billetes por parte de los bancos estatales. A partir de 1865, los bancos nacionales tenían el monopolio legal de la emisión de billetes. En primero, los bancos estatales se contrajeron y desaparecieron bajo el shock, y parecía que Estados Unidos solo tendría bancos nacionales. El número de bancos estatales cayó de 1.466.000 en 1863 a 297 en 1866, y el total de billetes y depósitos en bancos estatales cayó de 733 millones de dólares en 1863 a solo 101 millones de dólares en 1866. Sin embargo, después de varios años, los bancos estatales tomaron fácilmente su lugar como un elemento en expansión en el sistema bancario, aunque subordinado a los bancos nacionales. Para sobrevivir, los bancos estatales tenían que mantener cuentas de depósito en bancos nacionales, de los cuales podían o comprar billetes nacionales para canjear sus depósitos. En resumen, los bancos estatales ahora se convirtieron en la cuarta capa de la pirámide nacional de dinero y crédito, en la parte superior del país y otros bancos, ya que las reservas de los bancos estatales se convirtieron, además del efectivo de la bóveda, en depósitos a la vista en los bancos nacionales, que podían canjear en efectivo. Se intensificó la estructura multicapa de la inflación bancaria en el sistema bancario nacional. En esta nueva estructura, los bancos estatales comenzaron a florecer. En 1873, el número total de bancos estatales había aumentado a $1.330, y sus depósitos totales eran 789 millones de dólares. La conexión de Cook-Chase con el nuevo sistema bancario nacional era simple. Como secretario del Tesoro, Chase quería un mercado seguro para los bonos del gobierno que se emitían con tanta fuerza durante la Guerra Civil. Y como suscriptor monopolista de bonos del gobierno de los Estados Unidos para todos los años, excepto uno, de 1862 a 1873, Cook estaba aún más directamente interesado en un mercado seguro y en expansión para sus bonos. ¿Qué mejor método para obtener tal mercado que crear un sistema bancario completamente nuevo, cuya expansión estaba directamente vinculada a las compras de bonos del gobierno por parte del banco? De Cook. Los hermanos Cook desempeñaron un papel importante en la conducción de la Ley Bancaria Nacional de 1863 a través de un Congreso reacio. Los demócratas, dedicados al dinero duro, se opusieron a la legislación casi a un hombre. Solo una mayoría de republicanos podría ser inducida a estar de acuerdo con el proyecto de ley. Después del discurso decisivo de John Sherman en el Senado a favor de la medida, Henry Cook, ahora jefe de la oficina de Washington de la Cámara de Cook, escribió jubilosamente a su hermano: «Será un gran triunfo, Jay, y uno al que hemos contribuido más que cualquier otro hombre vivo». El banco había sido repudiado por la Cámara de Representantes y no tenía patrocinador en el Senado, por lo que estaba prácticamente muerto y enterrado cuando induje a Sherman a apoderarse de él y nos pusimos a trabajar con los periódicos. Fin de la cita. Ir a trabajar con los periódicos significaba algo más que una mera persuasión para los hermanos Cook. Como suscriptor monopolista de bonos del gobierno, Cook pagaba a los periódicos grandes sumas por publicidad, por lo que los cocineros pensaron, como resultó correctamente, que podían inducir a los periódicos a otorgarles una enorme cantidad de espacio libre para exponer los méritos del nuevo sistema bancario nacional. Tal espacio significó no solo publicidad y artículos, sino aún más importante, el ferviente apoyo editorial de la mayor parte de la prensa de la nación. Y así, la prensa, comprada implícitamente para la ocasión, mantuvo un fuego de tambor de propaganda para el nuevo sistema bancario nacional. Como relató el propio Cook, cito, «Durante 6 semanas o más, casi todos los periódicos del país se llenaron de nuestros editoriales, escritos por los hermanos Cook, condenando el sistema bancario estatal y explicando los grandes beneficios que se derivarían del sistema bancario nacional ahora propuesto». Fin de la cita. Y todos los días, los incansables cocineros colocan en los escritorios de cada miembro del Congreso los editoriales relevantes de los periódicos de sus respectivos distritos, mientras que muchos banqueros estatales, especialmente los banqueros conservadores de Nueva York de la vieja línea, se opusieron al sistema bancario nacional. Cook, una vez que el sistema estuvo en su lugar, se sumergió con voluntad. No solo vendió a los bancos nacionales sus bonos requeridos, sino que también creó nuevos bancos nacionales que tendrían que comprar sus valores gubernamentales. Sus agentes formaron bancos nacionales en las ciudades más pequeñas del sur y el oeste. Además, estableció 2 grandes bancos nacionales,
El primer Banco Nacional de Filadelfia y el primer Banco Nacional de Washington, D.C. Pero el sistema bancario nacional necesitaba con urgencia un poderoso banco en la ciudad de Nueva York que sirviera de base de la pirámide inflacionaria para una gran cantidad de bancos nacionales y de reserva de la ciudad. Poco después de la creación del sistema, se habían organizado 3 bancos nacionales en Nueva York, pero ninguno de ellos era lo suficientemente grande o prestigioso como para servir como punto de apoyo clave de la nueva estructura bancaria. Jay Cooke, sin embargo, estaba feliz de complacerlo, y rápidamente estableció el cuarto Banco Nacional de Nueva York, capitalizado en la friolera de $5 millones. Después de la guerra, Jay Cooke favoreció la reanudación de los pagos en efectivo, pero solo si los billetes verdes podían reemplazarse uno a uno por nuevos billetes nacionales. En su entusiasmo ilimitado por los billetes nacionales y su dependencia de la deuda federal, Cooke instó a derogar el límite legal de $300 millones para la emisión de billetes nacionales. En 1865, publicó un folleto proclamando que en menos de 20 años, la circulación nacional de billetes totalizaría $1.000 millones. El título del folleto que Cooke publicó es revelador: cómo nuestra deuda nacional puede ser una bendición nacional. La deuda es riqueza pública, unión política, protección de la industria, base segura para la moneda nacional. En 1866, estaba claro que el sistema bancario nacional había reemplazado al Estado como el centro del sistema monetario de los Estados Unidos. Solo un año antes, en 1865, los billetes estatales habían totalizado $142,9 millones. En 1866, se habían derrumbado a $20 millones. Por un lado, los billetes nacionales crecieron de apenas $31,2 millones en 1864, su primer año de existencia, a $276 millones en 1866. Y mientras, como hemos visto, el número de bancos estatales existentes caía drásticamente de 1.466 a 297. El número de bancos nacionales creció en ese mismo periodo de 66 en 1863 a 1,6343 años más tarde.